Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos por aquí hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las series turcas y del romance en la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que conquistó nuestros corazones con su química en la serie Sen Kalkam y que, desde entonces, ha mantenido a los fans en vilo sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y comentadas en el mundo del entretenimiento. Su romance, que comenzó en el set de grabación y se extendió a la vida real, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, como toda buena historia, también tuvo sus altibajos, y eventualmente llegaron a separarse. Pero, ¿qué está pasando ahora? Los rumores de una posible reconciliación en Estambul han estado circulando con fuerza, y hoy vamos a analizar a fondo esta situación. Vamos a explorar las últimas noticias, las pistas que han dejado en las redes sociales, los testimonios de fuentes cercanas y, por supuesto, vamos a intentar separar la realidad de la ficción. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si son fans de Hande y Kerem, o simplemente disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Me ayudaría muchísimo a seguir creando vídeos como este y además, no se perderán ninguna de las novedades que tengo preparadas. También pueden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un verdadero torbellino mediático. Desde el momento en que se confirmó su romance, los fans no dejaron de seguir cada uno de sus pasos. Sus fotos juntos, sus viajes, sus muestras de cariño, todo era motivo de celebración y de especulación. Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la innegable química entre los protagonistas. La gente no solo amaba a Eda y Serkan, sino que también amaba a Hande y Kerem. La serie logró romper barreras culturales, consolidándose como una de las producciones turcas más exitosas de los últimos tiempos, y el magnetismo de sus protagonistas fue la principal arma para lograrlo. El frenesí mediático fue tal que cada gesto, cada mirada, cada entrevista era analizada al milímetro. Los fans crearon hashtags, páginas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja, y hasta se organizaron eventos virtuales para celebrar su amor. La presión era enorme, pero Hande y Kerem parecían llevarla con gracia, disfrutando del cariño del público y mostrando una complicidad que traspasaba la pantalla. Se convirtieron en un ejemplo de pareja ideal para muchos, un cuento de hadas moderno que alimentaba la ilusión de un amor verdadero. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por desgastar la relación. A principios de 2022, se anunció su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto. La noticia fue recibida con tristeza y decepción, y durante meses, tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio sobre el tema. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus proyectos profesionales y manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. La ruptura generó un debate intenso entre los fans, algunos culpando a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de agendas y otros simplemente aceptando que el amor a veces termina. Sin embargo, el cariño por la pareja no desapareció. A pesar del tiempo transcurrido desde su separación, los fans seguían recordando los momentos felices que compartieron, reviviendo escenas de la serie y especulando sobre la posibilidad de una reconciliación. La esperanza nunca murió y cada pequeño indicio era interpretado como una señal de que el amor aún latía entre ellos. La llama de la esperanza permaneció encendida, alimentada por la nostalgia y el deseo de verlos juntos de nuevo. Ahora bien, ¿qué ha desatado nuevamente la histeria colectiva? En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que apuntan a una posible reconciliación. Primero, varios testigos afirman haber visto a Hande y Kerem juntos en Estambul, en lugares como restaurantes y cafeterías. Aunque no hay fotos que confirmen estos encuentros, la insistencia de estas fuentes ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los rumores se han propagado como la pólvora, alimentando la imaginación de los fans y reavivando las esperanzas de una segunda oportunidad. Estos supuestos avistamientos han sido descritos con todo lujo de detalles por los testigos.
Algunos afirman haberlos visto compartiendo una cena romántica en un restaurante a orillas del Bósforo, otros aseguran haberlos encontrado tomando café en una cafetería del barrio de Bebek, y otros incluso dicen haberlos visto paseando por los parques de Estambul. Aunque ninguna de estas historias ha sido confirmada, la repetición de los relatos y la insistencia de los testigos han generado un gran impacto en las redes sociales. Segundo, algunos usuarios de redes sociales han notado que Hande y Kerem han comenzado a dar me gusta a publicaciones similares en Instagram, lo que algunos interpretan como una señal de que están reconectando. Además, han resurgido fotos y vídeos de su relación anterior, alimentando la nostalgia y las esperanzas de los fans. El algoritmo de Instagram se ha convertido en un aliado inesperado para los fans, que analizan cada like y cada comentario en busca de pistas sobre la relación entre Hande y Kerem. La reaparición de fotos y vídeos de su romance pasado ha desatado una ola de nostalgia entre los fans, que recuerdan con cariño los momentos felices que compartieron. Los vídeos recopilatorios de sus escenas en Senkalkam, las fotos de sus viajes juntos, y las entrevistas en las que se mostraban cómplices y enamorados han vuelto a inundar las redes sociales, alimentando la ilusión de una reconciliación. Tercero, y quizás lo más importante, es que ambos han estado relativamente cerca geográficamente. Ambos han estado trabajando en proyectos en Turquía, lo que facilita los encuentros casuales o planeados. Si bien ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores, su silencio ha sido interpretado por muchos como una confirmación implícita. Si no lo niegan, es porque algo hay, es el pensamiento generalizado entre los fans. La proximidad geográfica ha sido vista como un factor clave para una posible reconciliación. La posibilidad de encontrarse casualmente, de compartir espacios comunes, o de simplemente tener la oportunidad de verse con más frecuencia ha alimentado las esperanzas de los fans. El silencio de Hande y Kerem ante los rumores ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que están siendo discretos para proteger su privacidad, otros piensan que están evaluando la situación antes de dar un paso en falso, y otros incluso sugieren que están jugando con el misterio para generar expectación. Sea cual sea la razón, su silencio ha sido un combustible para la especulación y la esperanza. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente Hande y Kerem están dándose una segunda oportunidad? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla. Es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, las noticias y los rumores suelen ser exagerados o incluso inventados para generar interés y mantener a los fans enganchados. La industria del entretenimiento se alimenta de la expectación y la especulación, y las relaciones de las celebridades son un tema recurrente para mantener al público enganchado. Es posible que Hande y Kerem simplemente estén siendo amables el uno con el otro, manteniendo una relación cordial después de su separación. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo y compartieron experiencias muy intensas. Es normal que con el tiempo puedan superar sus diferencias y volver a conectar a nivel personal. La madurez y la capacidad de perdonar son elementos clave en cualquier relación, y es posible que Hande y Kerem hayan logrado superar sus diferencias y construir una amistad sólida. También es posible que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, lo que explicaría sus encuentros en Estambul. Si bien no hay información oficial al respecto, no sería sorprendente que alguna productora haya intentado reunirlos nuevamente en la pantalla, aprovechando su popularidad y su innegable química. La industria del entretenimiento es consciente del poder de la nostalgia y la expectación, y la reunión de Hande y Kerem en un nuevo proyecto sería un éxito garantizado. Por supuesto, también existe la posibilidad de que realmente estén dándose una segunda oportunidad. El amor es complicado, y muchas parejas necesitan un tiempo separados para reflexionar sobre sus errores y volver a valorarse mutuamente. Tal vez Hande y Kerem se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y están dispuestos a luchar por su relación. El amor a veces necesita tiempo para madurar, y una separación puede ser una oportunidad para reflexionar sobre los errores y fortalecer el compromiso. Sin embargo, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, todos son solo rumores y especulaciones. No debemos presionar a ninguno de los dos para que revelen detalles de su vida personal, ya que tienen derecho a mantener su privacidad. Es fundamental respetar la privacidad de Hande y Kerem, y evitar presionarlos para que revelen detalles de su vida personal. La presión mediática puede ser muy perjudicial para una relación, y es importante darles espacio para que tomen sus propias decisiones.
Lo que sí podemos hacer es apoyar a ambos en sus carreras profesionales y seguir disfrutando de su talento. Hande y Kerem son dos actores muy talentosos que han demostrado su valía en la pantalla. Independientemente de lo que suceda con su relación personal, merecen todo nuestro respeto y admiración. Su talento y dedicación son innegables y merecen el apoyo del público independientemente de su situación sentimental. En los próximos días y semanas, seguramente surgirán más noticias y rumores sobre Hande y Kerem. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados a través de este canal. Pero recuerden, lo más importante es mantener una actitud crítica y no creer todo lo que leemos en Internet. La información que circula en Internet puede ser engañosa o exagerada, por lo que es fundamental verificar las fuentes y mantener una actitud crítica ante los rumores. Para concluir, recapitulamos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos analizado los rumores de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Estambul, explorando las pistas que han dejado en las redes sociales y los testimonios de fuentes cercanas. Hemos destacado la importancia de ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción, recordando que hasta que no haya una confirmación oficial, todo son solo especulaciones. Y finalmente hemos reafirmado nuestro apoyo a Hande y Kerem en sus carreras profesionales, independientemente de lo que suceda con su relación personal. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem realmente están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades que tengo preparadas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.